Buenos días, mis hermanos. Dios bendiga su vida. Dios los bendiga. Espero que este mensaje sea de edificación para nuestras vidas, y hoy quiero hablar de algo en particular, algo que muchas veces nos hemos preguntado. Bueno, yo en lo personal hace mucho tiempo tenía estas preguntas para mí. ¿Cómo sé si yo soy salvo? ¿Cómo sé si realmente estoy profesando esa fe que salva, la fe en Cristo? Quiero que sepas que cuando Dios despierta a una persona y nos saca de las doctrinas erróneas, Dios nos ilumina para entender su evangelio, y hay una pregunta que muchos nos hacemos: ¿soy salvo? ¿O cómo puedo saber si soy salvo? Bueno, lo primero que debemos saber es que la salvación proviene de Dios, y como Dios es espíritu, Él mismo testifica a nuestro espíritu que hemos pasado o hemos sido trasladados de muerte a vida. En Romanos capítulo 8, verso 16 dice las Escrituras: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ni un ser humano puede calificar o descalificar a alguien de que somos o no somos salvos. Mas, sin embargo, cuando hemos sido renacidos, somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. En el verso 17 de ese mismo capítulo dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que ya somos hijos de Dios, primeramente el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que hemos sido nosotros trasladados de muerte a vida. Pero hay un detalle: es que todo aquel que es salvado, todo aquel que es de Dios, va a sufrir como cristiano, va a padecer en esta tierra. Por eso Pablo en diferentes ocasiones nos advierte que esta leve tribulación que está en nuestras vidas solamente está ocasionando un eterno peso de gloria. En otro pasaje que está en Romanos nos dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el apóstol Pedro también nos dice que no nos sorprendamos cuando alguna cosa extraña os aconteciese en nuestra vida. Entonces, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él juntamente seamos glorificados. Y en 1 de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. Fuisteis llamados de las tinieblas hacia la luz, donde primeramente Dios te ha dado otro nombre, segundo te da un propósito. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día. Toda persona que ha sido salvada de parte de Dios tiene un propósito. En 1 de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él te llama, te cambia de nombre y te pone linaje escogido, te da un propósito. El propósito es que anuncies el evangelio de Cristo. ¿De dónde te rescató o de dónde nos rescató a nosotros? De las tinieblas. ¿A dónde nos llevó? A su luz admirable. Una de las evidencias de tener la salvación es que estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste llamado. Dios mismo desarrolla en ti nuevos afectos. A diario tenemos lucha contra el pecado porque está en nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo saber si realmente somos salvos? El Evangelio de Juan nos da el requisito principal para ser salvo, y no es opcional. Este requisito no es opcional, no es negociable para con Dios. En Juan 3:3 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, el que no tiene un nuevo nacimiento, no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Así es que también descartamos esa falsedad que sale en las redes sociales de que dice que a punta de dólar te hago entrar al cielo, o porque tú das más dinero a la iglesia, o porque tú das más dinero a los pastores, tú te vas al cielo. Es una mentira.
dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso es importante que sepamos si hemos nacido de nuevo o no, y por tanto somos verdaderos cristianos o no. Jesús es soberano en la salvación y nuestro deber es caminar por fe. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Esa gloria, ese privilegio solo le pertenece a Jesús, porque Él nos compró a un precio muy alto de sangre. Sin importar, mis amados hermanos, cómo consideremos nuestra vida espiritual o nuestra espiritualidad, o cuán auténtico creamos que es nuestra fe, a los que llamó, Dios los tomó de las tinieblas, y como ya lo vimos, Él nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Nosotros estábamos desterrados, vivíamos en pecado. En Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Dios. ¿Cómo estábamos muertos? ¿En dónde estábamos? Vivíamos en adulterios, fornicaciones, lascivias, envidias, mentiras, rencor, falta de perdón. Vivíamos en pecados. Cuando éramos muertos espirituales, las cosas que practicábamos ofendían a Dios. Entonces, otra evidencia es que ya nos sentimos afectos por las cosas que practicamos antes de que Dios nos traiga a los pies de Cristo. Es decir, que quizás lo hagamos, pero ya no encontramos placer en eso que ofende a Dios. En el verso 2, en el verso 2 de este mismo pasaje dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Estábamos siguiendo a este mundo donde el gobernador es el diablo, sintiendo afectos por las cosas que ofrece el mundo en diferentes áreas. Tú les puedes mencionar el área que tú estás batallando. Y lo más triste es que también dice que siguen viviendo bajo autoridad todos aquellos que rechazan a Jesús. Todos aquellos que ponen su confianza en cualquier otra cosa menos en Jesús, todavía en realidad están viviendo bajo la autoridad del diablo. En el 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por la gracia de Dios hemos sido tomados para salvación, porque vivíamos ahí, éramos hijos de la ira, igual que los que están afuera en el mundo, igual que todos los que rechazan a Jesús como único Salvador. Hay gente que yo escucho: es que mi prima es muy buena. No hay bueno. A Jesús se le acercaron y le dijeron: maestro bueno. Y Jesús dijo: ¿por qué me dices bueno? No hay bueno, solo uno, y es Dios. Y Él demostró su amor con nosotros, enviándonos a Jesucristo. Por eso Él es bueno, Él es amor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fue el privilegio de Dios, por su gloria personal, que Él mismo nos rescató. Nadie puede decir: yo me convertí, yo entregué mi vida a Cristo, yo me rendí a Jesús. No, Él lo hizo. Él lo hizo. Él es el que te trajo a ti. A Él le plació darte vida. A Él le plació rescatarte. A Él le plació rescatarte de las tinieblas a la luz. Él es el que nos dio vida juntamente con Cristo, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque a Él le plació. Porque Él encuentra explicación en sí mismo. Él sabe lo que hace. Algún día le preguntaremos quizás: Señor, si yo fui el más terrible de los pecadores, ¿por qué me trajiste? Él te lo explicará. Su amor es tan grande, su amor no tiene límite, su amor no tiene fin. Y juntamente, en el 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó con Cristo. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y te preguntas: ¿por qué lo hizo? Porque a Dios le plació salvarte.
Y también te preguntas, ¿por qué a Dios le plació salvarme? Él dice en el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Si te das cuenta, en Cristo Jesús, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia a los que están en Cristo. Hoy muchos dicen, si Dios es bueno, ¿por qué tiene que mandar a gente al infierno? Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Pero más bien la pregunta sería, si Dios es bueno, ¿por qué salva a algunos? ¿Porque somos malos? ¿Somos perversos? ¿Somos llenos de egoísmo? ¿Somos llenos de envidia? ¿Pensamos en homicidios todo el tiempo? ¿Adulteramos con nuestra mente todo el tiempo? ¿Fornicamos? ¿Somos enfermos de celos? En realidad merecemos la muerte, mas sin embargo, Él por su amor y misericordia ha salvado a algunos. ¿Por qué? El 8 dice, por gracia, por su gracia, por ese regalo inmerecido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hoy muchos piensan que porque dan dinero a la iglesia o porque le dan dinero a los pastores van a ser salvados. Y eso no es así. No es por el dinero que des o por el dinero que no des. Es por la gracia de Dios mismo y es por su misericordia. Ahora, entonces, los que diezman o dan para su iglesia local, no es para que Dios los salve, sino más bien los dan con gusto porque son salvos, porque tienen su mirada en las cosas eternas, porque Dios les ha salvado. Mi amado, cuando Dios te salva, tú quieres entregar tu vida, tú quieres rendir tu vida a Él. No importa la circunstancia que a ti te esté aconteciendo, hoy tú quieres vivir para Cristo. Hoy tristemente, hace tiempo escuché una palabra cuando teníamos discipulado, teníamos curso de homilética, teníamos servicio miércoles y domingo. ¿Y cuándo vamos a salir de vacaciones? A mí me sorprendió eso, la verdad. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, Dios, tómate vacaciones, no me des tu oxígeno, descansa porque todos los días me das tu oxígeno? ¿O alguna vez he escuchado esta pregunta, ¿por qué es necesario leer tanto? ¿Por qué es necesario orar tanto? Bueno, si no tienes ese afecto, si no tienes ese apetito, es porque realmente no conoces a Dios. Porque el que conoce a Dios quiere habitar con Él, quiere estar en su oficina con Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios es la vida eterna. Él mismo es la vida eterna. Él es el Evangelio. Juan 17:3 dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, al que tú has enviado. Entonces, si tú no tienes esos afectos, es que probablemente no hayas nacido de nuevo. No, pero yo también estoy en la iglesia, yo me congrego, sí. Pero la Biblia dice en Mateo 7:21, 7:22, 7:23 que muchos le van a decir Señor, que muchos le van a decir Jesús, yo hice esto. Pero Él también a muchos les va a decir, nunca los conocí, nunca tuve una intimidad contigo, nunca viniste a mi presencia. Te llenaste de actividades, hiciste proselitismo para llenar la iglesia, pero tu corazón ¿dónde estaba? Y Jesús nos advierte seriamente sobre esto, porque hay personas que creen que son cristianos, pero en realidad están abrazando falsas doctrinas. De hecho, tenemos iglesias llenas aquí en habla hispana y en otros idiomas. Hay muchas falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Miren, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No porque le dice Señor ya es tu Señor, porque Jesús también en la Biblia te dice, me dice Señor y no haces lo que yo te digo. Me dice Señor y no haces lo que yo te ordeno. Discúlpame, yo no soy ni tu Señor, yo no soy ni tu amo. Entonces dice, no es para todos, no es para cualquiera, sino para el que hace la voluntad de Dios aquí en la tierra. En el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
No profetizamos en tu nombre. En tu nombre no echamos fuera demonio. En tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. En tu nombre, Señor, íbamos a la iglesia. Íbamos a servirte, Señor. Claro, por fuera. Pero la primera oportunidad que tenemos es salirnos de este entorno de hermanos. Queremos estar lejos. Nos alegra cuando nos dicen no va a haber servicio, hacemos fiesta. Yo no podría decir que soy feliz si me voy a tener que ausentar de mi esposa una semana. No podría. No soy feliz si me dicen no va a haber servicio porque por esta situación o por este motivo no soy feliz. Por eso el Señor Jesús dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Buscaron las bendiciones antes de buscar al que bendice. Hermanos, lejos de ser un mensaje que nos dé para abajo, más bien nos debe llamar a hacer conciencia y que analicemos nuestra vida cristiana. Y el apóstol Pablo también nos dice lo mismo, nos dice algo acerca de este tema en la segunda carta a los Corintios capítulo 13, verso 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Para saber si en verdad hemos nacido de nuevo, no debemos compararnos para empezar con otras personas, sino más bien debemos examinarnos a la luz de la Biblia. Y es importante, mi amado hermano, rodearte de cristianos saludables que amen la palabra de Dios, que teman a Dios, que cada día cambien su forma de ser, que no sean las mismas personas sueces. Si antes practicaban groserías, ya no las hacen. Si antes practicaban esto o aquello, ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque están siendo renovados día a día por el poder de la palabra de Dios. Y el ambiente, mi amado hermano, de una iglesia local, de tu iglesia local, que te ayuden a examinarte objetivamente. Rodéate con gente que ame a Dios. Rodéate con gente que su testimonio diga que Dios los ha transformado. No te conformes a este siglo. No te conformes a lo que te ofrece el mundo. Mi amado hermano, tener la certeza de nuestra salvación nos impulsa a vivir una vida cristiana con mayor gozo, con confianza en el Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:10 dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Plenitud de gozo en tu corazón, plenitud de gozo en tu vida, sin importar las circunstancias, ser diligente, ser firme en esta profesión de fe. Solo así no caeremos ante las acechanzas del adversario. Entonces tienes que tener un examen frente a la palabra de Dios, analizarte a la luz de las Escrituras. La primera epístola del apóstol Juan se escribió de manera en particular con este propósito. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mis amados, es en vano decir que amamos a Dios mientras que sigamos viviendo en oposición a su voluntad. Es en vano que digamos que somos cristianos cuando nuestros hechos dicen todo lo contrario. O sea, el que dice que cree y no lo hace, y no hace lo que él dice, él es meramente engañado por su propia conciencia. Y en Juan 3:24, primera de Juan 3:24 dice: escuche, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios está en él. ¡Wow!
Maravilloso pasaje. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios está en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que hemos sido trasladados de muerte a vida. Y en 1 de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que se dice ser cristiano y vive la vida loca o la vida como él quiere, o la vida un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, que dice la Biblia que él es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesús. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y Jesús no está en él. Jesús no está en su vida. Entonces, todo aquel que es de Dios guarda sus mandamientos, pone por obra sus palabras y busca agradar a su Señor. Y busca agradar a su Señor. Hace más de 150 años, el obispo y pastor José Riley nombra algunas características de todo cristiano. Uno es, el cristiano no lleva una vida de pecado, pero ama la pureza. En 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, que dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, hay dos tipos de pecadores: los que conocen intelectualmente las Escrituras y siguen practicando, se ensoberbecen con altivez, orgullo y siguen endureciendo su corazón aún viendo la verdad. Y aceptan el pecado como parte de su vida porque les causa placer y lo único que produce en sus vidas es remordimiento y se alejan de las personas que los aman, como Judas. Hay gente que puede estar en la iglesia pero con mucha facilidad deja las cosas del Señor. Porque cuando vienen al recinto, cuando vienen a la iglesia, la palabra de Dios los confronta y lejos de arrepentirse y ya no practicarlo, mejor prefieren mantener su sana distancia como el COVID. ¿Por qué? Porque no les gusta que la palabra le confronte y tontamente le ponen mala cara al pastor o al hermano que está predicando, cuando en realidad su enojo es contra Dios, porque ellos quieren ser aceptados como son. Pero también están los pecadores arrepentidos, de los cuales está lleno los cielos. Son los que sufren y tienen una batalla interna, porque ellos quisieran hacer lo correcto, ellos no quisieran pecar delante de Dios, pero su naturaleza los inclina a ello. ¿Cuál es la diferencia? Que el pecador arrepentido sufre, así como Pedro lloró amargamente por haber negado a Cristo. Sin embargo, el otro disfruta su pecado y no quiere arrepentirse. Quizás, mi amado hermano, a veces necesitamos llegar a evaluarnos, a examinarnos, porque querramos o no querramos, tenemos una cita para con Dios. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Entonces debemos examinarnos a diario, dice el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos, está en un modo imperativo, en modo de mandamiento, pero también está en un verbo continuo. Examinaos, y no podemos examinarnos comparándonos con otro hermano, sino comparándonos a la luz de la Biblia. En Juan 1:8 dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sin embargo, el cristiano tiene la dirección, tiene la guía del Espíritu Santo por la gracia de Dios, y su vida ya no hace empatía con el pecado. Y su vida ya no se regocija cuando ve a aquel hermano o aquella hermana haciendo lo que no le agrada a Dios. Puede decir como este señor John Newton, no soy el que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser, sino
Ahora soy un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano que cree en Jesús como su Señor y Salvador, Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El cristiano verdadero no deposita su confianza. El cristiano verdadero no deposita su confianza en los que predican, en lo que predican los falsos maestros, falsas enseñanzas. Un cristiano verdadero va a tener discernimiento, iluminación de la palabra revelada y no está esperando nuevas revelaciones. Dios me dijo, Dios me está diciendo, Dios me acaba de decir esto. No, sino el verdadero es el que se revela en la Biblia. Y eso es evidencia que ha nacido de nuevo. En otras palabras, el cristiano afirma una doctrina correcta cuando lee las Escrituras. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, no solo se trata de creer para decir que tú eres cristiano, porque los que se acercaron a Jesús en Mateo 7:22, todos le decían que creían en Jesús, que porque creían había hecho esto y aquello. Y también en Santiago nos dice que los demonios también creen, pero no son salvos. Entonces la evidencia es que tu viejo hombre muere. Esa vieja naturaleza de donde fuiste rescatado se quedó en el pasado. Va a querer intentar venir adelante, pero Dios te ha dado a ti dominio propio. La Biblia dice en Lucas 9:62, cualquiera que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. O en otras palabras, podríamos decirlo que no ha sido regenerado y sigue siendo un hombre carnal porque es inclinado a volver atrás, o sigue siendo un hombre natural queriendo volver al pasado, a las cosas que le causaban deleite, a las cosas que le causaban placer. El cristiano verdadero practica la justicia. Y en Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Alguien que ha nacido de nuevo busca obedecer a su Señor, no para ganarse su salvación, ya que eso sería rechazar el evangelio de la gracia, sino en agradecimiento a Dios por la salvación. Volvemos a leer Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe que salva es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Dios es el único soberano en la salvación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿En Cristo Jesús para qué? Para buenas obras. Ok, otra evidencia de la salvación que tú tienes es porque ahora participas en la obra del Señor. Y algo que hemos aprendido en Casa de Dios Nueva Vida, para Dios, una persona que roba un peso es ladrón. Una persona que roba 1,000,000 es el mismo ladrón. ¿Y por qué te hago este ejemplo en este momento? Es porque tristemente me entero cuando hay pastores que están llamando a hermanos de otra congregación, invitarlos a su iglesia, que Dios tiene un propósito para ti más grande, no retengas el propósito de Dios. Y lo he escuchado y es triste y mucha gente cae porque solamente se los llevan y los desbaratan un rato. La Biblia dice que no debemos edificar sobre fundamento ajeno, no debes hablar donde ya Cristo, donde ya otra persona está hablándole de Cristo, porque dañas a la persona. Y sin embargo, bueno, que lo escuche de una gente gentil, de un pagano, de un mundano, lo puedo entender en un acto de empresa, de negocios, que se llamen trabajadores, pero óigame, estamos hablando de almas.
Y por cada alma que se distraiga del Evangelio, por cada alma que se pierda, Dios va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas de las almas que tú robaste de una congregación. No, las almas no son de la iglesia ni del pastor. Tienes mucha razón. Pero estaban creciendo saludables y tú los distorsionaste. Si hay pastores o gente que se hace pasar por pastor que está haciendo eso. El cristiano que ama a sus hermanos en la fe es una evidencia que también ha sido regenerado y tiene la salvación. En 1 de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Escucha esto. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuánto ha crecido tu amor por tu hermano o hermana desde que aceptaste a Cristo? ¿Cuánto más la amas? Es una de las señales que nos da a entender si hemos pasado de muerte a vida, si realmente amamos a las personas que nos lastimaron en el pasado, si amamos al prójimo. Ahora aquí hay un contraste, porque ese amor que decimos tener por un prójimo debe ser menor al amor que profesamos por Cristo. En otras palabras, no puedes decir que amas a tus hermanos si no amas a Dios. ¿Por qué? Porque la fuente del amor es Dios. Hay gente que ama. Bueno, yo soy extranjero, pero hay gente que ama a su suegra, pero de lejos. Solo amando a tu prójimo te darás cuenta si eres discípulo de Jesús, si le has perdonado de algo que Él te hizo, te darás cuenta que si eres salvo. El perdón es la renuncia voluntaria a una deuda. Es renunciar desde el fondo de tu corazón, de tu mente y de tu alma a aquello que Él te hizo en el pasado. Pero si tú, por algo que te hicieron en el pasado, no has perdonado, en realidad tú no has sido regenerado. ¿Sabes por qué? Porque la falta del perdón es el resultado de la incredulidad. No crees lo suficientemente en Dios, no crees en Dios como para que Él pueda restaurar tu corazón. Te aferraste a eso, me las vas a pagar. Y me las vas a pagar. Además, hay una palabra muy común que dicen aquí en México: yo perdono pero no olvido. Entonces no te engañes, nunca perdonaste. Y la evidencia de que nunca perdonaste es que cada cierto tiempo te acuerdas de esa persona. En Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y he aquí la evidencia. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros. A veces pretendemos ser luz en la calle, candil en la calle, pero somos oscuridad en nuestra casa. Una marca irrefutable de que somos cristianos es que amamos, partiendo del conocimiento de la verdad, de todo corazón, a otros cristianos a pesar de nosotros mismos, a pesar de las diferencias o barreras que ellos pongan en sus vidas. Yo sí que conozco mucha gente. Hay personas como te muestran el amor y su necesidad de ellos, pero una vez que tú les dices algo, o una vez que les dices que no a algo que está mal, te miran como si tú tuvieras COVID. Lo he visto. En realidad esa persona no ha sido regenerada. Sigue actuando como una persona natural, impulsado por la carne. Y otra señal, yo creo ya para terminar, estamos con el tiempo, es que un cristiano genuino, un cristiano renovado, un cristiano regenerado, vence al mundo. 1 de Juan 5:4 dice: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo aquel que es nacido de Dios no cae en las trampas que pone este mundo. No cae en los placeres temporales de este mundo. Y esta es la victoria que hemos vencido al mundo. Nuestra fe. El hombre que ha nacido de nuevo no usa la opinión del mundo como su norma.
con respecto a lo bueno y lo malo. En otras palabras, no le importa ir contra la corriente de las conductas, ideas y costumbres del mundo. Lo que dicen, lo que hacen los demás, ya no le preocupa. Así es. Vence al amor del mundo. No encuentra placer en las cosas que aparentan dar felicidad a la mayoría de las personas. A él le parecen necias e indignas de un ser inmoral. Ama los elogios de Dios más que los elogios del hombre. Teme ofender a Dios más que ofender al hombre, el que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo primero se centra en las cosas del Señor. ¿Cuántas personas creen que han sido regenerados, han sido renovados? Profesan ser cristianos, pero tienen 10 horas pegadas en un dispositivo y su tiempo de oración se ha reducido a 3 minutos diarios. A mí me sorprende cuando yo escucho de los jóvenes que no leen, que no estudian, pero dicen ser cristianos. Una persona que ha sido regenerada, renovada, su léxico empieza a cambiar, ya no dice palabras antisonantes, cuida el testimonio porque sabe que podría blasfemar el nombre de Cristo. Para el hombre cristiano, para el hombre nacido, no es importante para él si lo culpan o si lo elogian. Su meta principal es agradar a Dios. Su meta principal es agradar a Dios. El cristiano posee algo mayor que lo que tiene este mundo, el gozo verdadero. Y es así como se vence al mundo. Observa el caso de Job. No le importó su situación, pero él conoció a Dios. No le importó lo que le aconteció, pero él conoció a Dios. Y la vida eterna es que conozcas a Dios. Juan 17:3. La Biblia dice que todo lo que te causa placer temporal proviene del maligno. En 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que va en contra de Dios proviene del maligno y es temporal. En el 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios es eterno. Pero el que hace la voluntad de Dios pasará una eternidad con su Cristo. Conclusión: hay gracia para todos los pecadores que se arrepienten. Mi amado hermano, si habiendo escuchado este servicio puedes ver que eres cristiano y has sido verdaderamente salvo, es mi deseo y oración que tu gozo abunde y que tu fe siga creciendo y que siga siendo testimonio para los demás. Dios ha prometido que Él culminará la obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Dios va a terminar la obra que ha empezado en tu vida. Él te perfeccionará para el día de Jesucristo. A Él sea la gloria, a Jesucristo. Pero ahora también te digo esto: si al mirarte a la luz de la Biblia te das cuenta que realmente no eres cristiano, te exhorto a que acudas a Cristo. Hoy es el día del Señor. Marcos 2:17 dice, hablando Jesús, al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y hoy es el tiempo de salvación para tu vida. Hoy es el tiempo de salvación para tu vida. Aléjate y corre por tu alma. Aléjate de falsas doctrinas, falsas enseñanzas y pon tu mirada en Cristo, en las cosas eternas. Todo lo que está aquí es temporal. Nosotros somos temporales, pero Dios es eterno. A Jesucristo sea la gloria. Amén.